Romanos capítulo 8, desde el versículo 9, es esto lo que dice la palabra del Señor. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba, Padre. Le puse como título al sermón de esta noche el privilegio de ser hijos. O sea, Pablo escribe a los romanos no llevándoles claramente una religión, sino una identidad, algo que había sido disruptivo en el tiempo de Jesús. Jesús introduce a los cristianos de la época a una relación completamente distinta. Nadie hasta ese momento había orado a Dios como Padre. Sí se hablaba de un Dios, de un Padre general, del Padre de Israel. Se sabía que era Dios Padre, pero nunca nadie había orado de esa forma a Dios. Así que Jesús estaba rompiendo una norma, estaba rompiendo algo, una tradición y trayendo un cambio totalmente profundo. Y cuando vos mirás a Jesús, constantemente lo vas a ver hablando de Dios como Padre, tratando de poner en la realidad de los cristianos de aquel momento y nuestras esta relación filial. O sea, Dios es Padre y lo sabemos, pero muchas veces no lo vivimos de esa forma. Y si vos mirás cómo el enemigo intenta atacar lo que Dios establece desde el principio, cómo el enemigo intenta quebrar, romper lo que Dios estableció, no solamente en aquel tiempo, sino hoy. Sabés que en el último censo, en el año 2022, el 80% de las familias monoparentales, o sea, de tener un solo padre en la casa, el 80% de las familias monoparentales eran mujeres. El otro porcentaje eran hombres, ¿no? Pero lo llamativo del otro porcentaje es que del otro porcentaje, solo un 3% tenían chicos de edad chiquita. Todos los demás eran padres con hijos grandes, ¿sí? Ahora, un 80% de hogares en el último censo de nuestro país con figuras, o sea, de las mujeres. Y la verdad que uno entiende en esto el dicho, todos lo conocemos, como es: madre hay una sola. Y es un dicho que está hecho para desprestigiar a la figura paterna. Es un dicho, valga la redundancia, desde el dolor y desde la triste realidad de los padres ausentes, de la figura que se borra del mapa, que embaraza a la chica, que no tiene compromiso y se va. Lastimosamente es esa figura. Ahora, cuando uno empieza a ver los problemas en esos hogares, son un montón. Ahora, qué bien y gloria a Dios por esas mujeres que toman la posta en el hogar, que son muchas y aquí tenemos un montón también, ¿no? Y que frente a la falta de figura del hombre adoptan el rol de cabeza y sacan a su familia adelante y hacen cosas increíbles y trabajan y progresan y prosperan, ¿no? Producto de un hombre que no asume su rol, y el enemigo tergiversa
La paternidad a través de hacer que el hombre esté ausente, de que el hombre no sea lo que Dios quiere que sea. Por eso luego, cuando hablamos de este tema, hay mucha crisis en llamar a Dios papá. Si yo preguntara acá y vos pudieras contar tu historia, seguramente entre muchas historias lindas escucharíamos historias que no nos agradarían por tener un padre que quizás no estuvo, un padre violento, un padre ausente, viviendo en la misma casa pero sin cumplir su rol, quizás un padre atado a vicios, un padre infiel, mil cosas. Entonces, ¿cómo yo puedo relacionarme con Dios desde el lado de padre? Porque automáticamente uno trae esa relación anterior a la relación con Dios. Otra vez el enemigo intentando distorsionar lo que el Señor estableció desde el principio, intentando quebrar las familias, intentando quebrar los modelos. La ausencia del padre en el hogar es muy fuerte. Ahora, claro, lejos está de Dios en querer parecerse a esos padres ausentes. Lejos está Dios de ser eso. Lejos está de ser ese mal ejemplo que quizás viste, tuviste, escuchaste, sufriste, mil cosas, ¿no? Y quizás sos de ese porcentaje que decís, no, gracias a Dios tuve un papá bueno, no perfecto, pero un papá que nos amó, que nos cuidó, o que sigue estando. Gloria a Dios por esos ejemplos, gloria a Dios por esas cosas que recordamos. Pero Dios quiere que se restaure esta relación de padres, hijos, y entender que es un privilegio ser llamados hijos de Dios. Lo primero que quiero que veamos es que el espíritu de adopción nos da máxima intimidad. Dice el versículo 15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba, Padre. Los que conocen mi historia brevemente con Leas, sabrán las veces que tuve crisis por no poder responder a cuestiones que el hombre necesita responder. O sea, bueno, ¿y cómo vamos a vivir? Y si yo me pongo novio me tengo que casar, ¿y cómo vamos a hacer? Y todas esas cuestiones que no sabía responder. Digo, tengo 3 recuerdos lindos de mi papá, por así decirlo. Hoy cuando hacía el sermón intentaba volver a esos recuerdos. 3, ¿no? Lindos, pero no porque no tuviera más, sino porque yo era muy chico. Así que tengo uno donde me puedo ver en mi cama de la pieza. Mi papá, él era sargento primero, así que yo le pedía que me lleve al cuartel para estar con él, en realidad para ver ahí, para hacer lío, ¿no? Así que yo le decía, despertame, llévame con vos, y cuando me venía a despertar ni me quería despertar, ¿vieron? Así que me acuerdo de eso de una vez, ¿no? Que él me decía, negrito, vamos, me decía, no sé por qué me decía negrito, no, pero, o sea, negrito, vamos, me decía, papá, no, salí, ¿viste? No, yo era muy chico. Tengo el segundo recuerdo de mi papá llegando a casa, y nosotros vivíamos en un pasillo al fondo, y así que él llegaba y se ponía a silbar, ¿no? Hacía... No, entonces sabíamos que era él, ¿no? Y él siempre nos traía unos chicles que venían en cajita de He-Man, los que se acuerdan de ese dibujito. Así que yo sabía que mi papá traía algo. Entonces llegaba, lo abrazaba y le revisaba los bolsillos. Entonces medio se enojaba, me decía, no, pero me tenés que saludar. Y él me traía eso, ¿no? Y tengo un tercer recuerdo con él de esas veces que me llevó al lugar donde trabajaba, ¿no? Al ejército. De estar esperando que se abriera un galpón. No recuerdo por qué solo estábamos él y yo ahí, pero sí estábamos afuera, había muchos pinos en ese lugar, y él se sentó en uno de los cordones, me hizo a mí sentarme un poco más lejos y nos pusimos a jugar al fútbol con las pelotitas del pino, me acuerdo, ¿no? 3 recuerdos que los tengo grabados. No tengo audio quizás de esos momentos, pero tengo sí la secuencia en mi cabeza de esos momentos, ¿no? De 3 momentos que fueron hermosos para mí. Y después toda una situación lejos de cuando ella no estuvo, que lo he hablado, ¿no? La crisis con Dios con respecto a por qué yo no tuve a mi papá, por qué se lo llevó, por qué los demás podían hablar
mis compañeros de escuela de su papá, y yo no podía hablar de mi papá porque no estaba, se había muerto, ¿no? Entonces, toda esa crisis que ya la pasé, pero que claramente podía volver a recordar aún en estas cosas, la confianza y la intimidad, ¿no? El acercamiento, el volver a decirle, papá, Abba es eso, ¿no? Es en arameo. Nuestras traducciones de los evangelios están en griego, ¿no? Pero cuando Jesús ora al Padre Nuestro, dice Abba, ¿no? Aunque en griego es pater, pero él dice Abba, la expresión en arameo. Y era una expresión coloquial, como vos le decís papi, ¿no? O sea, papá, mami o papi, ¿sí? Esa expresión natural que nunca le llamás, o sea, al menos yo no recuerdo, y es particular, ¿no? Porque nuestros papás obviamente nos llaman por nuestro nombre, no por lo que somos. No dice hijo, bueno, a veces nos dicen hija, ¿no? O hijo, hija. Pero a nuestros padres siempre fue mamá o papá. No, mi mamá es Marta, pero yo nunca dije, Marta, escúchame, ¿qué hay que comer hoy? ¿No? Aunque sea de grande lo hacemos, pero siempre fue ma, siempre fue pa, esa expresión natural de casa, que hablaba de cercanía, y Pablo habla a los romanos esto, pueden acercarse con confianza, con intimidad, no es un Dios lejano, no es una falta de respeto que le digas papá a Dios, no es una falta de respeto, sino una confianza en la que podemos acercarnos, una reverencia también en nuestro Padre. Jesús lo mostró de esa forma, pero lo vuelvo a decir, quizás hoy vos mismo cargas con heridas del ayer, de tu papá, de palabras que dijeron, de situaciones que se fueron provocando, de la ausencia, el abandono, ¿no? Que no hay nada más terrible que sentirse abandonado, que sentirse dejado, que sentirse excluido, ¿no? Que sentirse menospreciado, que sentir que no nos da la talla, ¿no? Que no llegamos a cubrir. Es horrible sentir eso, ¿no? Yo recuerdo de muy chicos, cuando estábamos en la casa de mi abuelo, del lado de mi papá, claro, mi hermano era mucho más chico, ¿no? Entonces, un poco a veces lo vemos con Alenka y Chachi, ¿no? Pero esto también, ¿no? Estoy haciendo catarsis. No, y me acuerdo una vez que, claro, yo sentía que me retaban siempre a mí. Claro, hoy le entiendo que yo era el más grande, mi hermano era más chiquito, por ende, el más chiquito pareciera serlo, la lectura es como que se le perdona todo. Y me acuerdo que estallé contra mis abuelos, le dije, ustedes no me quieren, yo era lo que sentía. Ustedes no me quieren, ustedes quieren más a mi hermano Emilio, que le mando un saludo si está viendo. Igual lo querían más a Emilio. No, quieren más a mi hermano que a mí, les dije, ¿no? ¿Para qué, no? Mi tía, mi abuelo, no, papito, me decían, no es así, no. Claro, yo sentía que a mí me retaban siempre y que a él no le decían nada. Y estallé, en ese momento yo lo leí como un amor desmedido. No me querían tanto a mí. Ahora, qué fea esa sensación, ¿no? Y Jeremías 31:3 dice, hablando de este Padre eterno, hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi fidelidad. Un Dios y un Padre que nos ama siempre. Nos amó ayer, nos ama hoy, nos va a amar mañana. Un Padre que no cambia su manera de vernos y de amarnos y de proyectar sobre nosotros. Un amor que busca suplir todos nuestros vacíos. Esa necesidad de ser aceptados, de ser incluidos. Digo, por eso la adolescencia se mueve y la preadolescencia en masas, en las tendencias del momento, porque necesitamos ser aceptados, necesitamos hablar lo que el grupo habla, lo que los demás hablan. Entonces tengo que hacer lo mismo, tengo que ver lo mismo, tengo que consumir lo mismo, tengo que pensar igual. ¿Para qué? Para ser aceptados y no ser rechazados.
Pero qué distinto cuando en vez de buscarlo afuera, yo puedo suplir eso de una manera interna. Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 1, el versículo 5, y dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembro de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Adoptarnos fue lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Era lo que quería desde el principio, fue el plan siempre. Y a través de Jesucristo, por medio del Hijo, fuimos adoptados. Entonces, yo no sé cuál es la relación hoy que tenés quizás con tu papá. No sé cómo es los recuerdos si él no está en vida. O quizás sí, ¿no? Pero qué bueno saber que tenemos un Dios que quiso adoptarnos y le plació hacerlo. Porque el espíritu de esclavitud nos mantiene atados al pasado, pero el de adopción nos proyecta al futuro. Es darnos seguridad hoy, pero también mañana y en todo lo que viene por delante. Ahora me encantaría que tu historia, si fue dura con tu papá, si hubiese sido otra, pero gloria a Dios por ese Padre que nos adoptó, que nos ama, que nos abraza y al cual le podemos llamar de una manera hermosa, Abba, del cual podemos decirle: Señor, vos sos mi papá, yo no estoy huérfano, tengo un Padre en los cielos. El espíritu de adopción nos da máxima identidad, intimidad. La condición segundo de hijo requiere una respuesta personal de fe. Juan 1:12 dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea, Dios ama a toda la humanidad, de eso no hay duda. Lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, no dijo solo a los de la iglesia. No, Dios ama a todos, Dios ama a todos. A toda la humanidad. Ahora, no todos somos hijos de Dios, claro que no. Dios ama a todos, absolutamente a todos. Somos creación divina. Pero únicamente por la fe somos hechos sus hijos. Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 5, y dice: Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Sería para muchos tan bueno que la salvación sea por una cuestión de familia. Así que se salva uno, listo, caímos todos en gracia y ya está, buenísimo, qué bueno que papá o mamá hizo esa decisión, ya está. Pero no es así, es personal. Eso es personal, es una oferta de gracia para todo el mundo, para todo el que lo quiere, pero tiene que ser aceptada, recibida personalmente y voluntariamente. Yo no puedo imponerte algo, yo no puedo forzarte algo. No. Hoy la pastora hablaba sobre la situación con las nenas, ¿no? Pastor, ¿dónde estabas vos? Eso es otro tema. No. Pero es verdad. Se acostó tarde ayer. Yo me fui a despedir y digo: me voy a dormir. Y ahí estaba limpiando. Ahora fue muy impactante lo que hablaba, ¿no? Porque digo, ¿cuántas veces Dios se debe sentir así? Con los que rechazan la gracia, con los que rechazan la salvación, con los que no quieren aceptarlo como Padre, con los que no están dispuestos a rendir el corazón, con los que neciamente, con orgullo dicen: bueno, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé cómo es la vida, ¿no? Esa típica reacción de querer algo pero no querer cambiar, de querer esto lindo pero hacerlo a mi manera, a mi forma, sí, de querer que me esté yendo bien pero como yo quisiera que me vaya. Y qué lindo es el beneficio. Qué hermosos son los beneficios, pero nadie quiere, o son pocos los que verdaderamente quieren comprometerse. Hablamos siempre del beneficio, pero necesita haber un compromiso.
Efesios 2:8 dice el mismo Pablo: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Claro que sí, es un regalo de Dios. No hay mérito en nosotros, no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más o para que Dios nos ame menos. Pero tuvimos que nosotros aceptarle, que nosotros recibirles. O sea, soy hijo, pero eso requiere una respuesta personal de fe. No es una cuestión biológica. No es salvarse porque, bueno, yo soy familia del pastor y no funciona así tampoco. No funciona por los años, pero sí en la decisión personal. Esa condición de hijo que requiere una respuesta personal de fe. Pero tercero, la identidad de hijo nos libera del miedo y nos da propósito. Dice Gálatas 4, versículo 7. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Imagínense lo que va a hacer después de dividirse la herencia entre tanto, hermano. Lo vamos a sacar los pelos, bueno, yo ya no tengo, pero... Todos somos hermanos hasta que llega la herencia. Ahí se desconocen todos. Por eso lo más sabio es dividir en vida. Sí. Nos has hecho sus herederos. Y hemos hablado sobre esto. Yo dije, de chico me gustaba leer mucho Apocalipsis. Y para mí era la historieta que había. No había plata para comprar un cómic. Tampoco era normal. Pero era fascinante leer Apocalipsis. Entre dragones, jinetes, ¿no? Escorpiones, fuego cayendo del cielo, estrellas cayendo del cielo, la luna poniéndose roja como sangre. O sea, ahora... Mi mamá puede dar fe de esto, que cada vez que había tormenta, para mí era el fin del mundo. Y yo corría al cuarto de mi mamá, me arrodillaba y llorando le pedía perdón a Dios por mis pecados, porque me iba a quedar. Sí. Ahora, es tormenta, me decía mi mamá, nada más, agarra la ropa, dale. O sea... No va a faltar la mamá preocupada el día que venga el Señor sacando la ropa, ¿viste? No va a faltar, pero bueno, eso es otro tema. O sea, la ropa. Ahora, que el Señor avise cuando viene si estoy preparado, no me va a agarrar con jogging ese día. Qué vergüenza, ¿no? No me dio tiempo a cambiarme. Ahora, digo, ¿cuántas veces hacemos las cosas por temor? Y lo he explicado mucho. No, es que si yo hago las cosas mal, Dios me va a castigar, ¿no? Si yo hago esto, Dios me va, porque Dios es malo, ¿no? Porque Dios castiga. Ahora es verdad, Dios es santo, pero nosotros sufrimos el resultado de nuestra obstinación, de nuestras malas decisiones, ¿no? De nuestras malas elecciones. Nosotros sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones lejos de Dios. Ahora, yo no tengo que preocuparme si hago las cosas bien porque mi esposa me deje, ¿no? Si yo hago lo que tengo que hacer como esposo, ¿no? Yo no voy a estar preocupado en que mi esposa me pueda dejar. Ahora, yo puedo hacer todo lo posible para que ella me quiera dejar. Puedo hacer todo mal para que ella tenga razones para dejarme. Y yo le decía a alguien esta semana, yo puedo levantarme a la mañana y pensar, bueno, tengo que ser buen esposo porque si no mi esposa me va a dejar. Tengo que hacer las cosas bien porque si no ella se va a buscar a otro. Yo podría vivir de esa forma, pero no sería lo correcto porque mi amor estaría llevado adelante por el miedo. O sea, mis acciones estarían precedidas no por amor, sino por miedo a. Y aunque es una realidad, si yo hago las cosas mal, hay consecuencias, es una realidad. Pero, o sea, yo no puedo vivir así. Yo no puedo vivir pensando eso. Pero pastor, es una realidad, ¿te puede pasar? Claro que me puede pasar.
Pastor, ¿es una realidad? ¿Te puede pasar? Sí, pero yo no puedo estar viviendo pensando en eso. Ahora sí quiero hacerlo desde el lado del amor, de lo que corresponde. Digo, yo le prometí a Dios cuidar a mi esposa, le prometí el día que me casé, le prometí cuidarla, amarla, proveerle y un montón de cosas más. Pero no le dije desde el lado del miedo, por amor y por un compromiso con Dios. Ahora, si el hijo se equivoca, porque yo me equivoco un montón de veces, digo, acepto la restauración por amor de parte de Dios. Yo no estoy pensando es que Dios me va a castigar, es que Dios me va a castigar, es que Dios me va a castigar, ¿no? Es que ese es Dios, ¿no? Ay, Dios, yo sé que no hice las cosas bien, pero te pido porfa que este examen me vaya bien. Si me va bien, yo hago las cosas bien, ¿no? Y así podríamos aplicarlo a 20.000 ejemplos. Ay, Dios, si me sale este trabajo, si me sale esto, yo ahí voy a hacer. ¿Por qué tenemos que llegar a eso? Ahora, no es producto de cómo esté mi vida. Porque claro, todos hemos hecho alguna vez esa oración. Porfa, Dios, yo no oro nunca, pero que me vaya bien en este examen. O sea, siempre de alguna forma se lo habremos hecho saber a eso, ¿no? Ahora, yo puedo ir a Dios no basándome en mi justicia. No, Señor, esta semana estuve orando tremendo, ya me leí la Biblia 62 veces completa. Padre, no, nadie puede pedir algo a Dios en función a mi propia justicia, sino que siempre es apelando a la misericordia. O sea, yo no puedo vivir desde el miedo, pero sí desde el temor a Dios. Temor, ¿saben qué? De no querer fallarle. Temor de querer agradarlo siempre. Temor de que mi vida pueda hacer lo que Él pensó, ¿no? Es cuando, seguramente, ¿cuántos de acá, no sé cómo se llama esa hoja, pero ¿se acuerdan que hubo? Pero estoy hablando muchos años atrás, ¿eh? Yo sé que acá hay mucha gente joven, capaz que no va a encontrar ninguno. En un momento fue el furor las tarjetitas de esa hoja media transparente. ¿Cómo se llamaba? Que vos hacías el dibujo al revés con... ¿Cómo? Ahí salió la primera, la única que sabía, hermano. Alguien viejo tenemos, ¿vieron? Ahí estaba. Esta generación Tere no sabe lo que estamos hablando vos y yo. ¿Cuánta gente no sabía? Hagamos reunión de jóvenes, hermanos. Impresionante. Era furor. Entonces vos tenías mi hermana, yo me acuerdo de mi hermana Nerina, así que tenías el punzón, calcabas el dibujo y de atrás lo reforzaba, una tarjeta era. Algunos, bueno, medio que hacen, creo que sí, algo así, pastor, así, ¿no? Bueno. Ahora, tenías que tener un pulso para hacer eso, ¿sí? Era la misma época en la que venían los sobrecitos y las hojas de carta del mismo color, para algunas desmemoriadas, que dicen, creo que sí, ¿no? Un pulso tenías que tener para eso, donde se te corría, no había forma, no podías borrarlo, porque era una línea que la forzabas y quedaba así. ¿No? Un miedo, no. Es como el miedo que te da, por ejemplo, de llenar un formulario y te dice, no se equivoque, preste atención. Vos decís, llenar un formulario, qué difícil puede ser llenar un formulario. Y arrancás y no. Dice número de motor y le pusiste número de chasis, papá. Confianzudo. La confianza mató al gato, dicen por ahí, ¿no? Es así. Esta cuestión yo te conté la vez que llamé en Buenos Aires a la operadora porque no había internet y yo había hecho todo, ¿no? Entonces, vos sabés que la operadora está siguiendo ahí una pantalla, te va diciendo, no es que lo sabe, está leyendo y te lo va diciendo. Yo ya sabía eso. Entonces me dijo, vamos a probar con desconectar el teléfono, con desconectar el módem, me dice. ¿Usted tiene teléfono inalámbrico o inalámbrico? Bueno, tenga cuidado de no desenchufar. Era re obvio. O sea, ¿cómo voy a desenchufar y estoy hablando con vos?
Y esto fue lo que escuché. Tenga cuidado de no desenchufar el... Desenchufó el teléfono. Obviamente no volví a llamar. Por confianzudo. ¿No? Entonces, claro, por creer que yo podía saber más. Y esa actitud muchas veces nos pone así delante de Dios. Dios hablándonos, ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo a mí me va a pasar eso? Y nos termina pasando. Y terminamos haciendo. Pablo decía, el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo? No. Ahora, en ese temor sí, no en el miedo que me paraliza, sino guarda con ese miedo que nos hace actuar como le hizo actuar a Adán y Eva, escondiéndose de Dios, absurdamente, ¿no? Y ahí ves a un Dios de amor, no estaba jugando, le estaba dando pie a que se arrepienta, ¿no? ¿Dónde estás, Adán?, le dice. Ya lo reveía. Le veía las patas abajo de la cortina, o sea, ya sabía que estaba ahí, Adán, ¿no? La relación con el Padre es nuestro mayor recurso para enfrentar con valor las crisis de la vida. Dice Romanos 8:31, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios está a favor nuestro, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. ¿Saben? El enemigo quiere que nosotros nos veamos como extraños delante del Padre. Que pensemos que la relación no es con un Padre, con un Dios lejano, poderoso, ¿no? Que claro que sí lo es, pero un Dios distante, cuando en realidad somos herederos legítimos. Herederos legítimos. La identidad de hijo nos libera del miedo, pero nos da propósito. Y termino. La verdadera filiación, la relación, mantiene la reverencia y la confianza. Dice el Salmo 103, versículo 13. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe los débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. O sea, tierno y compasivo con los que le temen. Y volvemos a esto, no es el temor de, ay, el mío, no, que Dios va a hacer. No. Es el temor de decir, quiero hacer todo para agradar a Dios. Quiero que Él se sienta agradado. No le quiero ofender a Dios. No quiero ofenderlo, no quiero hacer algo que pueda hacer que cambie, ¿no? A pesar de que no cambie, no quiero fallarle, no quiero fallar a su propósito, no quiero dejar que el enemigo se meta, no, es tanto lo que hace por mí, no quiero hacerlo, quiero agradarlo, quiero vivir para Él. En ese amor eterno, en esa confianza eterna, en esa ternura que nos cuida y nos pastorea. Me encanta, es como un padre, sus hijos tiernos, ¿no? Es esa relación tierna y compasiva, agarra el otro, ¿sí? Tierna y compasiva con los que le temen, dice, ¿no? Ese trato especial, esa relación en la que dice papá. Porque Jesús podría haber dicho en ese Señor, enséñanos a orar, oh Dios soberano, eterno, sempiterno. No, Jesús podría haber hecho una oración terrible. Magnífico es tu nombre, exaltado por todas, que son cosas verdaderas. El otro día estuve en la inauguración del centro en la casa de mujeres que abrieron la iglesia El Faro con los pastores José y Marcela. Entonces yo fui, me invitó, los considero mis amigos, los quiero mucho, y así que me invitó, le dije, claro que sí, íbamos a estar. Entonces llegué, yo no quería, estaba la cámara, ahí estaba el intendente, yo me quedé atrás con los chicos que conocía de Posadas. Y cuando ya estaban por arrancar, me vio, Dani, viniste, ¿va a pasar a hablar? Me dice, no, José, digo, esto ustedes, no, yo vine a acompañar. Bueno, yo pensé que entendió, ¿no? Entonces,
Bueno, pasa, acá está, y está también es fulano, y el y pasaron todos charlas. Y yo ya dije, bueno, y por ahí el último dice, bueno, y también tengo un amigo que vino. Yo pasé y trataba de acordarme cuando me tocaba hablar en actos, señores padres, ¿no? Maestras, maestros, ¿no? No lo conozco, o sea, nunca hablé con Pipo. Sé quién es, pero nunca hablé, o sea, señor intendente. No lo siento cercano. Obviamente respeto quién es. Por ahí se me salió la pastoral y le tiré, ¿no? Pero ahora no tengo la confianza para ir a hablarle. Y a lo sumo lo que solemos hacer es apelar a alguien que lo conoce, que tiene confianza si queremos pedirle algo, pero no tengo la confianza de acercarme. Ahora Jesús podría haber marcado distancia muchísimo en la oración. Y hoy podríamos estar orando de una forma muy externa y alejada, ¿no? Y de pronto Jesús dice, Abba, nuestro, papá nuestro. O sea, ya con esa frase, ya les rompió la cabeza a todos. Lo trajo, está bien, que estás en los cielos, pero desde ese cielo, que muchos lo veían, lo trajo acá. Papá. Y sabes, lo mejor en esa terminología es que yo sé que está en los cielos, yo sé que es Dios. Pero qué distinto es cuando las conversaciones las tenés con papá. Porque tus viejos, y quizás lo hago en plural, ya te conocen, ya te sacan la ficha. ¿Qué te pasa? Nada, ¿qué te pasa? ¿Viste? O sea, ¿no? ¿Qué querés pedir? Dale. Ya saben cuando querés pedir algo. Ya saben cuando te pasó algo. Ya sabes cuando están mintiendo. ¿Por qué? Son tus papás. Te conocen. Y a veces no sabemos qué decir. Pero Dios nos conoce como Padre, ¿no? En Lucas 15 está la historia del hijo pródigo. Y dice el versículo 20, entonces regresó a la casa de su padre, el hijo derrochón, que se gastó todo. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Justo hoy hablaba con los líderes a la mañana y les decía, cuando en la Biblia están las parábolas sobre los perdidos, por así decirlo, da 3 parábolas. Da la parábola de la oveja perdida, da la parábola de la moneda perdida y da la parábola del hijo pródigo. O sea, las 3 relatan lo mismo, ¿no? La alegría por recuperar lo perdido, ¿sí? Y habla de esto, o sea, habla del que está perdido y el que vuelve, ¿no? Pero particularmente en la primera tenemos, claro, la que deja las 99 y se va a buscar la que se extravió. Ahora, en esa historia hay un dato muy particular, es una oveja. La oveja, ¿qué dice la palabra, no? Sobre las ovejas y el pastor, que reconocen ¿qué? Su voz. Pero la oveja es tonta, ¿sí? La oveja sí reconoce la voz del pastor, pero la oveja no se ubica, no sabe dónde está, solo va donde su pastor le lleva. Por ende, si la oveja se pierde, la oveja no sabe volver. No es que de pronto va a volver, ahí vino, dice, no, hay que ir a buscarla, no sabe volver, no sabe defenderse, está expuesta. No es que dice, sí, yo me acuerdo que este árbol pasea, no sabe la oveja, hay que ir a buscarla a la oveja. Y aparte tenía un valor significativo, así que tiene que dejar. ¿Por qué? Otra cosa más, ¿por qué tiene que dejarlas encerradas? Porque se van y no saben volver. Esa es la primera historia. La segunda habla de una moneda perdida, lógico, es un objeto. Es como perder la llave, ¿dónde estaba? Lo dejé acá y vos repasás en tu cabeza qué hiciste, ¿no? Y habla de esa búsqueda. Pero en la tercera, que habla del hijo pródigo, habla de un ser humano, habla de un muchacho. Ahora, en esa historia, el papá no sale a buscarlo.
Y aunque muchas veces se habló, yo dije desde la pastoral con el primer ejemplo, el buen pastor da su vida por las ovejas. Claro, como pensando, ¿vos te querés ir? Pastor, ¿cómo no me vas a ir a buscar? ¿Vos sabés dónde estamos? El papá no fue, no dice, y salió el padre recorriendo los lugares de perdición para ver. No dice eso. Ahora, claro que oramos por vos. Yo no te voy a estar rogando para que vos vuelvas. ¿Por qué? ¿Sabés por qué no? Porque vos sabés cómo volver. Porque vos sabés cuán cerca está Dios de vos a una oración. ¿Saben lo que cambió en la historia? No es que dijo y de pronto el hijo pródigo sintió el toque del Espíritu Santo y fue quebrantado. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó para que él vuelva a la casa? Dice que volvió en sí. Se paró por un momento, miró su condición y dijo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cómo llegué acá? ¿Cómo puede ser que mi vida esté en esta miseria y no hago nada por cambiarla? Volver en sí. ¿Cómo puede ser que me permití llegar a esta condición? ¿En qué momento? Y automáticamente vuelve a su cabeza todo lo que tenía en la casa del Padre. Y él dijo, voy a volver. Voy a volver. Esa es la diferencia. El hijo no hizo lo correcto. El hijo le faltó el respeto a su papá, le pidió en vida lo que correspondía luego de la muerte. Le hizo saber a su papá que le valía más que esté muerto que estar vivo. Le faltó el respeto, le autorizaban a apedrearlo en la plaza pública, una falta de respeto tan grande. Sí, era el hijo. Pero como hijo sabía cuál es su casa y sabía que podía volver. Esa es la cuestión. Vos podés irte, podés renegar de la iglesia, podés renegar de la pastoral, podés renegar del liderazgo por 1000 cosas, pero vos sabés cuál es tu casa. Y no estoy hablando de una iglesia física, de un nombre. Vos sabés cómo volver. Y aún estando dentro de la casa, podés estar lejos. Y aún estando hoy sentado en estos bancos, podés estar lejos en lo relacional. Porque el hijo estaba en la casa cuando le pidió las cosas a su papá. Cuando le faltó el respeto a su papá. Estaba en la casa, vivía en la casa, era parte de la casa. Reverencia y confianza. La puerta está siempre abierta. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión, no es una cuestión de amenaza. Lastimosamente hay muchos, no voy a decir pastores porque no son pastores, muchos hombres que amenazan si vos te vas. No, si vos te vas de acá, no, te maldicen. Esta es tu casa el tiempo que vos quieras. Si hay cosas que no te gustan y querés buscar un lugar mejor, en el cielo nos vamos a encontrar todos en el mismo lugar. O sea, ¿no? Ahora, si querés salir al mundo y vivir la vida, la verdad que no te lo deseo, pero es tu decisión. Si vos querés hacer las cosas mal, me encantaría que las pudieras hacer bien. Es tu decisión. ¿De quién fue la decisión que se fuera el hijo? Del hijo. ¿De quién fue la decisión de malgastar sus días y su talento en lo que no correspondía? Del hijo. ¿De quién fue la decisión de volver? Del hijo. ¿Por qué? Porque hay un padre que lo ama. Hay un padre que te ama siempre, que nos ama siempre. Por eso dice Hebreos 4:16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos.
Quizás decís, pastor, me siento tan seco. Vengo acá los domingos, pero no estoy orando, no estoy... Ya sabes cómo volver. Ya sabes lo que tenés que hacer. Mirá el resultado. Mirá el resultado. Evalúa el resultado. ¿Cuál fue el resultado de tus decisiones? De tus malas decisiones. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué es lo que provocó? ¿Qué es lo que está provocando? Ya sabes cómo volver. Y el hijo dijo, no, pues le voy a decir que me haga como uno de sus jornaleros. No llegó a terminar el speech de culpabilidad que tenía cuando ya le estaban poniendo vestido nuevo, anillo nuevo. Y por sobre todas las cosas, algo que para lo cultural fue un sopapo gigante, ¿no? Porque dice que el padre lo vio, corrió hacia él, se echó al cuello y lo besó. Sucio, harapiento. Termino con esto, que ya lo he contado 1000 veces, ¿no? Pero siempre recuerdo un día donde digo que para mí fue el día que más lejos me sentí de Dios. Si se puede decir así para que se entienda. En plena etapa de adolescencia, juventud. Por mi pecado, por no entender lo que era Dios. Por pensar que mis errores me condicionaban. Y me acuerdo que fue una noche, un viernes, y yo sabía que tenía que volver a hablar con Dios. Yo sabía, yo estaba lejos, pero otra vez era el hijo pródigo, o sea, yo hice lo que quise. Y me acuerdo que llegué a mi casa ese viernes a la noche y me puse a orar quise orar, ¿no? Me arrodillé en mi cama, no había nadie, y me puse a llorar. Me sentía tan pecador, tan sucio, tan lejos de Dios, tan fracasado, hipócrita. Todo eso que podés llegar a sentir cuando estás lejos de Dios. Mentiras del diablo, ¿no? Y me acuerdo que yo para mí Dios ya estaba harto de mí. Harto de que le pida perdón por lo mismo, harto de que siempre el mismo pecado, siempre no. Y yo me arrodillé a orar, pero no podía hablarle porque no sabía qué decirle, no. Yo sentía que no me iba a creer, que no sé, no buscaba nada, no. Y lloré porque para mí Dios no estaba, Dios, no sé, no me podía escuchar Dios. Y me levanté y me puse a dormir. No oré, no dije nada, no me sentí mejor, me sentí peor en realidad. A esa semana que siguió, llegó el campamento de jóvenes que teníamos, yo tenía que tocaba en la iglesia, imagínense la doble vida que, ¿no? Y al final de la reunión el predicador dio lugar a que pasemos, y yo dije, bueno, acá paso. Y para hacerla corta, porque ya conocen todos la historia, ¿no? Pasé adelante y me puse a llorar. Y como yo no quería que me dijera nada. Entonces le digo, Señor, perdóname y que no me ores. Yo decía, yo no quería que me orara el pastor. Entonces yo decía, Señor, perdóname que no me ores. Perdóname que no me... Porque había escuchado que el que estaba al lado mío le había hecho vida y obra a todo, ¿viste? Yo dije, acá si me llega a orar, nada, me echan de la iglesia porque claro, uno no entiende, ¿no? Y siempre digo lo mismo, ¿no? Entonces él puso la mano sobre mí, que era Dios, no era él. Y yo dije, acá ya se pudrió todo. Dije, sí, en serio, te estoy contando. Y Dios me dijo así. Era viernes por la madrugada, a la misma hora. Me dijo, hace una semana atrás, cuando te arrodillaste y pensaste que estabas solo, ahí yo estaba con vos. Para mí eso ya era suficiente, porque el pecado produce eso, nos da una sensación de soledad, de distancia, somos fracaso. Ese es el enemigo, ¿no? Fracasaste como esposa, como esposo, como líder, como pastor, como lo que quieras. Fracasaste. Vos que sabés tanto, fracasaste. Entonces, claro, el pecado nos da la sensación de que Dios se alejó, de que qué vergüenza, ¿no? ¿Cómo Dios puede llamarse Dios nuestro? ¡Qué vergüenza!
Pero ese es el enemigo, ¿no? Y en esta historia el padre corre y lo besa. Y quizás no es, o quizás te sentís así, pero es saber que Dios siempre está. Aún en esos momentos más vergonzosos o en los que quizás sentís que estás muy lejos, hoy te sentís así. Déjame decirte algo, Dios está al lado tuyo, como nunca antes. Porque está esperando que le digas: Señor, perdóname, para limpiarte, para curarte, sanar tus heridas y para que sigas firme en tu propósito.